Ventanas flotantes. Antes de comenzar con este tema, quisiera ejemplificar cómo podemos utilizar la ventana de inicio rápido de una manera mucho más rápida de la que hicimos en el anterior. Por ejemplo, si quisiéramos crear una partitura para piano, tamaño carta, y no estamos seguros de cuál va a ser el tempo, ni el título, ni el compositor, podemos simplemente cliquear en finalizar y nuestra partitura aparecerá inmediatamente. Es mucho más rápido. Al igual que si quisiéramos crear la partitura que creamos anteriormente, y ya sabemos todo lo que vamos a hacer, podemos hacerlo mucho más rápido. Vamos a hacerlo primero el tamaño carta. El siguiente, Inkpen 2, el estilo que queremos. Luego indicación de cifrado, cifrado compás, 4x4, sin anacruza, alegro. Indicación de metrónomo en 120. Siguiente, en do mayor. Título, curso de Sibelius, compositor Jorge Rojas, sin copyright y con página de título. En 20 o 30 segundos ya tenemos nuestra página creada, súper profesional. Entonces, como vemos, este es un programa Sibelius 6 que permite que seamos más eficientes y que trabajemos más rápido y mejor con nuestras partituras. Ok, entonces vamos a comenzar con lo que son las ventanas flotantes. En Sibelius vamos a trabajar con tres ventanas flotantes principales que son la ventana de reproducción, que está acá arriba a la derecha. Vamos a trabajar con la ventana de navegación, que está acá abajo a la izquierda, el navegador. Y la tercera ventana, que es el teclado flotante, a la derecha abajo. Si no las tienen mostradas, podemos sacarlas o esconderlas acá donde dice ventana. Acá podemos escoger qué ventanas queremos que aparezcan en nuestra pantalla. Las tres principales son el navegador, teclado flotante y la de reproducción. Esas tres debemos tenerlas mostradas en la pantalla. Bien, yo las tengo ubicadas de esta manera en las esquinas para tener el máximo espacio de trabajo en el centro. Vamos a comenzar con la ventana de reproducción. La ventana de reproducción nos muestra estos botones para reproducir la música. Entonces, el primer botón sería para ir al comienzo de la pieza, el segundo es para retroceder, paso por paso o pulso por pulso. El tercero es para reproducir, que mueve la barra de reproducción, que es esta raya verde que sale acá. El cuarto es para parar. El siguiente es para adelantar. Y el siguiente es para ir al final de la pieza. Vemos como la barra de reproducción se muestra al final de la pieza. Ok, volvemos al inicio. Puedes, si quieres, tocar los botones de reproducción para que veas cómo funciona en tu partitura. Los siguientes botones que tienen la ventana de reproducción son el de grabar, el de tempo, o sea, grabar el tempo con que uno toca, y luego los de reproducir este tempo que uno grabó. Porque uno puede grabar de forma mecánica o Sibelius también tiene la opción de grabar en el tempo que uno toca. Uno siempre suele tocar un poco rubato en relación a lo que sería tocar exactamente preciso con el tempo. Y Sibelius permite registrar estos cambios rítmicos. Estos son botones avanzados que vamos a definir en capítulos posteriores. El último botón que tiene la ventana de reproducción es para activar el metrónomo, que lo que va es a reproducir el metrónomo mientras suena la música. Luego tenemos esta herramienta para mover la barra de reproducción que nos permite ir rápidamente a diferentes lugares en la partitura. Acá abajo tenemos la indicación de segundos, minutos y horas en que nos encontramos en la partitura, que es muy útil porque así sabemos en qué minuto o qué segundo específicamente estamos trabajando.
Quizás cuando queramos trabajar con video o estemos transcribiendo alguna canción y queremos saber en el minuto 1:20, por ejemplo, qué está pasando en la música. También tenemos un indicador de compás que dice bar, que es compás. En este caso estamos en el compás 13. Beat, que es el pulso en que estamos, en el primer pulso. Y la marca de metrónomo, que en este caso es 120. Por último, la barra de reproducción nos da esta herramienta que nos permite mover el tempo manualmente. Si queremos reproducir rápidamente nuestra partitura para chequear errores o simplemente queremos probar cómo suena más rápido o más lento, podemos hacerlo con esta barra de tempo. Ahora vamos a pasar al navegador. El navegador es una ventana muy sencilla pero muy útil que con cliquear este recuadro blanco nos permite navegar rápidamente en diferentes partes de la partitura. Eso es todo lo que es el navegador. Y tercero, tenemos el teclado flotante. El teclado flotante es la herramienta más utilizada en Sibelius porque es la que nos permite escribir notas, silencios, articulaciones y muchas otras cosas más. Entonces vamos a verla por encima para ver lo que trae el teclado flotante. Por defecto él aparece en esta parte donde tenemos las figuras rítmicas, tenemos las alteraciones, las tres más comunes, tenemos la herramienta de selección y tres articulaciones que son el acento, el staccato y el tenuto. Fíjense como cuando paso el mouse por arriba de los botones me indica el nombre de la herramienta que voy a usar. Eso es muy útil cuando uno está aprendiendo también porque nos dice el nombre de cada una de las figuras, de los silencios, de las articulaciones, etc. Por ejemplo, esta figura de acá es una fusa. También tenemos para escribir los silencios, puntillo y ligadura. El teclado flotante tiene varias pestañas que nos da diferentes herramientas. Cada una de las pestañas se muestra acá arriba. La primera en que estamos sería la de figuras comunes. Luego, para solo ver por encima las siguientes pestañas, podemos cliquear en más figuras para ver estas otras figuras donde tenemos la semifusa, garrapatea, semigarrapatea y otra figura todavía más pequeña. Tenemos dos figuras más grandes como la cuadrada y la longa y otras muchas herramientas que vamos a ver con detenimiento en los siguientes capítulos. Tenemos esta pestaña de barras de notas y trémolos. Tenemos estas articulaciones y calderones, articulaciones de jazz y una especialmente dedicada a las alteraciones. Para volver a la principal, vamos a utilizar esta herramienta que nos devuelve siempre al principio. Si queremos navegar entre las pestañas, también tenemos esta flecha que va pasando una por una por las diferentes pestañas. Y con eso terminamos la descripción de las ventanas flotantes. Vamos al siguiente capítulo para escribir notas y silencios con el mouse.